Bien, buenas noches. Vamos a compartir la pantalla. Y ahorita vamos a hacer como más una introducción que otra cosa. Vamos a hacer correr lo que es el MATLAB. Muchos de ustedes ya lo han debido utilizar, incluso hasta lo deben dominar. Así que la clase de ahora es una clase más o menos más introductoria y recordatoria que otra cosa. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito lo que es el elemento de menú acá, ¿no? Donde aquí esencialmente vamos a tener las opciones tradicionales de cualquier software en Windows. Luego tendríamos lo que es el manejo de la ventana de comandos, que generalmente vamos a manipular acá. Lastimosamente no vamos a poder ver, así que vamos a manejar la lupita. Entonces, acá directamente vendría la ventana de comandos y bueno, esencialmente aquí lo que vamos a hacer es la definición de variables, ¿no? Por ejemplo, voy a definir un vectorcito, para eso lo pongo entre corchetes, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿no? Y me va a dar como respuesta el valor. Nosotros podemos definir un otro vector, por ejemplo, que sería, vamos a ponerle 0, 1, 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí tendríamos los valores, ¿no? Esto ya está introducido como una variable, ¿no? Tal que si lo convocamos, vamos a tener siempre los valorcitos que hemos introducido previamente, ¿no? Obviamente no solamente nos permite definir variables, sino también hacer operaciones matemáticas con ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir que C va a ser igual a A más B, ¿no? Entonces lo que va a hacer es sumar los dos vectores. Obviamente, tomando en cuenta lo que es álgebra lineal, tendríamos que tomar en las dimensiones correctas de la matriz o del vector que vamos a sumar, ¿no? En este caso era de una fila por 3 columnas, entonces tendríamos 1 por 3, el tamaño, y si nosotros nos fijamos, aquí tendríamos una suma directa, ¿no? 1 más 0, 1, 2 más 1, 3, 3 más 4, 7, ¿no? Entonces aquí tendríamos la posibilidad de hacer operaciones también con esta. Por ejemplo, dámosle un valor D que sea 3 veces el valor del vector A. Recordemos que el vector A es este de aquí arriba, 1, 2, 3, y D nos va a salir directamente la multiplicación de esto, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos... Entonces nosotros podríamos hacer una operación más compleja, por ejemplo, que va a ser 2 veces A más B menos C menos D, digamos, ¿no? Obviamente se puede simplificar esto tomando en cuenta los valores específicos de nuestro, ¿no? Entonces, no solamente se pueden definir vectores, por ejemplo, daremos un valor de F, vamos a definir una matriz 3 por 3, ¿no? 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, y ahí tendríamos nuestro valor definido de nuestra matriz. Y si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de una matriz 3 por 3, ¿no? Aquí le podríamos
hacer operaciones también, digamos 4 multiplicado por la matriz F de hace un rato, y obviamente va a ser una multiplicación 1 a 1. Ok, entonces esta sería nuestra interfaz MATLAB, ¿no? Ahora, si ustedes observan aquí a la derecha, se van almacenando todo lo que son los valores que nosotros vayamos a introducir, ¿no? En esta otra parte de acá tendríamos el folder que nos va a permitir el manejo de nuestras variables, perdón, nuestros programas, ¿no?, que vamos a utilizar con estas variables. Y lo podemos almacenar como un simple documento de texto con extensión, en vez de txt, m, ¿no? Eso respecto a lo que sería la interfaz de comandos del MATLAB. Aquí obviamente podemos utilizar funciones más avanzadas como funciones trigonométricas, exponenciales, funciones matriciales, etcétera, etcétera, ¿no?, que se van a utilizar, ¿no? Cualquier cosa siempre vamos a poder utilizar lo que sería nuestra ayuda, ¿no? Aquí tenemos la pantallita de ayuda, y ahora que todos están conectados a internet, mucho más sencillo porque la ayuda está actualizada siempre, ¿no? ¿No? Y la gente que no ha utilizado, sería bueno que apriete Getting Started. Aquí estarían los tutoriales de conceptos básicos del escritorio, etcétera, lo que acabamos de comentar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos la ayuda del MATLAB. Entonces ahí tendríamos lo que es la caracterización de nuestro entorno MATLAB. Ahora, una cosa interesante es que nosotros podemos manejar lo que sería el famoso Simulink, que lo podemos invocar con este icono o escribiendo directamente aquí en el escritorio Simulink, igualito que lo que está ahí arriba, Simulink, y nosotros vamos a poder abrir directamente lo que sería la interfaz gráfica del MATLAB, ¿no? Que es lo que le da la opción de poder trabajar en un entorno tal vez más interesante, más fácil de revisar, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos la opción de poder trabajar, por ejemplo, con lo que serían los famosos diagramas de bloque, ¿no? Un modelo que nos va a permitir simplificar a nuestra señal, ¿no? Y el manejo de esta plataforma igual es bastante intuitivo, ¿no? Esencialmente lo bonito que tiene es que no tenemos que inventarnos directamente. Podemos chequear ya bloques precreados en lo que sería la librería, ¿no? Y tenemos librerías para casi cualquier cosa que se les pueda ocurrir, desde manejo de LTE, pasando por lo que es partes de automatización y control industrial, hasta lo que sería manejo aeroespacial, etcétera. Entonces ustedes pueden hacer muchas cosas con MATLAB, ¿no? De hecho, generalmente en universidades del extranjero se les entrega a cada uno de los estudiantes una licencia propia para MATLAB, ¿no? No es política, lastimosamente, de nuestra universidad, pero podríamos tomar en cuenta que aquí casi ningún software es pago, ¿no? La mayoría son piratas. En este lugar donde dice bloques utilizados comúnmente, nosotros tenemos una serie de bloques que podemos aprovechar, ¿no? Me voy a circunscribir a lo que sería especialmente, lo que sería nuestra salida, ¿no?, que es scope, ¿no?, que es equivalente a un osciloscopio, porque lo que vamos a ver aquí son señales, ¿no? Y vamos a utilizar nuestra primera señal. Para unirlo, simplemente conectamos desde la flechita de salida hasta la flechita de entrada, ¿no? Entonces aquí tendríamos
la conexión. Bueno, ¿cómo se verá una constante en el osciloscopio? Como una señal de C, ¿no? Aquí nosotros en las propiedades de la constante le podemos dar el valor, en este caso está por 1, y tenemos un tiempo de muestreo infinito. Ya la próxima semana vamos a chequear qué es eso del tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos el osciloscopio, vamos a tener algo similar a lo que tendríamos en una pantallita del osciloscopio. Obviamente no tiene sentido si es que no hacemos correr la función. Y aquí, como ustedes pueden observar, tenemos en el valor de una señal continua. Obviamente, si aquí nosotros le cambiamos, por ejemplo, le vamos a cambiar a 12, hacemos correr y obviamente aquí también va a salir el valor de 12, ¿no? Fíjense que automáticamente maneja la escala, ¿no? Si nosotros lo pondríamos en vez de 12, por ejemplo, 0.2, nos está avisando aquí, bueno, le he cambiado a 0.2, lo hacemos correr de nuevo y tendríamos en 0.2. No sé si ustedes se fijan, la escala vertical ha cambiado directamente para poder analizar la señal que nosotros estamos enviando. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a modificar esta entrada. Y aquí, si ustedes dicen, dice source, ¿no? Source, como su nombre lo indica en inglés, es fuentes, ¿no? Una que podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, es la función rampa, ¿no? Que sería simplemente la integral del anterior que hemos visto hace un rato, ¿no? Nuevamente lo conectamos a nuestro osciloscopio. Y aquí nos van a dar algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuál va a ser nuestra pendiente, nuestro tiempo de inicio y nuestro valor de salida. Lo ponemos inicialmente así como está. Lo haremos correr y bueno, tendría que dar una función rampa que empieza desde 0. A ver. Ya corrido. Y efectivamente tenemos la rampa que empieza desde 0. Y si ustedes observan, aquí tenemos para 1, 1, para 2, 2, para 4, 4, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la pendiente es 1. Vamos a modificar la pendiente. Por ejemplo, a 2. Entonces, en otras palabras, estamos multiplicando por 2. Y estaríamos arrancando. Ya está simulado y observen, ¿no? Entonces, aquí tomaremos, por ejemplo, el valor de 5. 5 por 2, 10, ¿no? En 10 estaríamos hablando de 20, ¿no? Entonces, efectivamente, la pendiente de esta recta, o si quieren, esta rampa es 2, ¿no? Segundo parámetro que nosotros podemos tomar en cuenta es el inicio, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a hacer arrancar en, se me ocurre, 1. Entonces, otra vez lo hacemos correr. Y efectivamente, la rampa es 1. Ahí podemos ver que no es una recta, sino directamente es una función rampa, ¿no? ¿Qué característica tiene? Tiene la primera parte plana y luego una subida abrupta. Si ustedes observan, podemos trabajar también con lo que sería el valor inicial, ¿no? Esto le va a dar un valor, por ejemplo, le daremos 2, ¿no? Entonces va a cambiar el punto de inicio. Ya no en el eje Y, sino en el eje vertical, ¿no? Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos otra vez la característica de rampa, ¿no? Y la única diferencia es que le estamos dando lo que le llamamos en electrónica un offset, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los parámetros aquí? Tendríamos la pendiente, aquí hay un valor que se multiplica, el tiempo inicial y el offset, ¿no? Otra cosa que nosotros podemos hacer es tomar en cuenta señales periódicas, como por ejemplo sería la señal sinusoidal. Entonces, nuevamente para poder ver en el osciloscopio, vamos a conectar entrada con salida.
¿Y qué características tiene? Esencialmente, aquí como pueden observar, tiene mayor cantidad de, ¿no? La amplitud, la frecuencia, que serían los valores más importantes, vías, que nos va a permitir un desplazamiento, la fase y el tiempo de muestreo, ¿no? Entonces vamos a tomarlo en cuenta acá, nos debería dar una onda del tipo sinusoidal. Como estamos dándole un valor de 1, nos daría una frecuencia angular de 3.14, es decir, pi, ¿no? Pi para cada una de estas bajadas. Entonces, 6.28 aproximadamente sería el periodo como tal de una función sinusoidal, como podemos observar en la gráfica. Para los que están desde el teléfono, lo pondremos un poquito más grande, ¿no? Entonces aquí 3.14 aproximadamente, y aquí 6.28 aproximadamente, ¿no? Y obviamente se va repitiendo, ¿no? Por eso la señal periódica. Vamos a cambiarle la amplitud, por ejemplo. Le voy a poner 10. Entonces, una vez que lo hacemos simular, debería crecer esto, ¿no? Si ustedes observan, aquí tenemos hasta 10 la amplitud. Vamos a moverlo, por ejemplo, aquí a 1 al inicio. Ojo que está hablando aquí de radianes, ¿no? Vamos a hablar de un radián. ¿No? Entonces, como pueden observar, se ha movido un radián hacia la izquierda. Ahora vamos a chequear qué es lo que pasa si nosotros cambiamos hacia el otro lado, ¿no? Es decir, vamos a correr supuestamente una fase negativa. Y efectivamente, si ustedes observan, aquí en 1 es en que se arranca, ¿no? El último parámetro que queríamos chequear es el famoso bias. Vamos a poner una cuestión de 5. Lo hacemos correr. Si se fijan, ya no está tan perfectito, ¿no ve? Lo haremos más evidente. En vez de la décima parte le pondremos 5. ¿Sí? Ok. Aparte de la señal periódica, tenemos no solo esta, sino podemos hablar de una señal, por ejemplo, tipo onda triangular, o onda sierra en este caso. Y ustedes observan, tiene también valores similares, ¿no? Perdón, lo tenemos que correr primero. Entonces aquí, como pueden observar, es una onda tipo diente de sierra. ¿Ok? Finalmente podemos jugar con una onda tipo onda cuadrada. Igual tenemos los parámetros de periodo, amplitud, ¿no? Aquí en segundos. Podemos observar aquí, bueno, obviamente estamos corriendo. Lo voy a alejar un poco.
Vamos a cambiar aquí el periodo. Aquí lo vamos a cambiar a 50 para que vean más bonito. Pues ya se nota la onda cuadrada un poco mejor. Otra cosa interesante, por ejemplo, es utilizar operadores, ¿no? Por ejemplo, un operador de producto. Voy a modificar mi salida. Va a ser producto. Y a este generador de pulso, por ejemplo, le vamos a poner, se me ocurre, una constante. Entonces no vamos a ponerle 1, le vamos a poner, por ejemplo, 4, digamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, la amplitud antes era 4, ahora debería dar, de lo que era 1, ahora tenemos 4, ¿no? Va a ser más evidente si lo ponemos con nuestra señal del tipo seno. Aquí tendríamos la señal, si ustedes observan. Tenemos la onda seno que está entre menos 1 y 1. Ahora vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, a 3. Entonces tendría que salirnos entre menos 3 y 3. Entonces aquí tenemos 3 y acá menos 3. Aquí la herramienta Scope nos permite algunas herramientas adicionales, como por ejemplo para medir un tamaño de imagen. Aquí nos va a dar el valor de tiempo y el valor de las señales. Para un análisis más exhaustivo. Bueno, vamos a salvarlo. Simplemente era hacer un recordatorio, o si quieren, demostración de lo que sería nuestro MATLAB. Aquí no sé si hay alguna consultita, pregunta, comentario. Hoy día lo siento más callados que el día lunes. Miércoles, perdón. Dicen, creo que no tiene el instalador. Sí, pero medio que enviarles por acá va a ser lo mismo que lo descarguen. En todo caso, si van a descargar de la página de MathWorks, yo les recomiendo que descarguen una versión un poquito más antigua que la de 2019, ¿no? Esto por razones obvias. Mientras más nueva la versión más grande, esta, por ejemplo, son 8 gigas. Ahora, los que quieran arriesgarse un cacho pueden salir a comprarlo también. Frente al monobloc, por ejemplo, venden este software. En todo caso, si gustan, lo puedo subir el instalador a mi FTP y de ahí lo descargan, ¿no? Pero no se lo hacen 2 minutos. Eso seguramente tardaré por lo menos un par de horitas para subir los 8 gigas. Sí, por favor, porque en las páginas que estoy buscando salen en comprimidos de 1 giga, 2 gigas, de 1 giga, 700 megas. Son varios links. Tal vez en el de ustedes solo sea uno para que podamos descargar.
medio ruda la cosa, pero lo puedo hacer. No hay lío. ¿Algún otro comentario? Hay que ver ahorita, creo que tengo el instalador acá. Son aproximadamente 8 gigas. Y si es que tiene algún problema al bajar, lastimosamente también va a haber mismo problema. En todo caso, depende de ustedes, no me hago mucho lío. Lo voy a subir ahorita. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces nos vamos a dar ahorita es viernes, hasta el próximo viernes para hacer las operaciones que hemos hecho en el video de hoy día. ¿Ya? Y lo van a mostrar como una captura de pantalla y lo cuelan en Word y le ponen algún comentario. Eso va a ser nuestro formato de, entre comillas, informe, ¿no? Para no saturarlos mucho, lo vamos a hacer uno por cada semana, si les parece. No uno para miércoles, otro para viernes, sino uno que por cada semana y el viernes de la próxima semana, sabemos que la primera siempre es que la gente se va acoplando. Haríamos lo que es la unión de de los compañeros al grupo, a la clase, ¿no? Obviamente, si no ha asistido, medio que difícil que vaya a poder hacerlo, así que estoy grabando la clase, lo voy a publicar el video de la grabación de la clase en YouTube para que ustedes lo puedan a gusto retroceder, avanzar, etcétera, ¿no? Ok, compañeros, entonces quedaríamos en eso y el día miércoles nos volvemos a conectar. Está bien, y le dicen. Está bien, gracias. Listo, entonces